Soy Hugo Arana y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para informarte que el cáncer de mama es el más común en las mujeres y es curable siempre que se haga un diagnóstico a tiempo. Para esto es imprescindible la revisación médica anual, el autoexamen periódico y la mamografía. No te olvides, 2 minutos de autoexamen pueden salvar toda tu vida. Bueno, a seguir el consejo de Hugo Arana, hoy hablamos de violencia familiar y cuando uno empieza a pensar en la violencia familiar y en todo lo que esto conlleva, piensa en un abismo, ¿no? En un gran pozo negro. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo me animo? ¿Qué hago? ¿Cómo modifico? ¿Cómo cambio esta situación? Gracias a Dios existe una línea nacional que es el número 137, donde hay atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año, donde todos podemos llamar frente a una situación de violencia, donde existen profesionales que nos atienden y que nos guían o nos ayudan o nos asesoran en esta situación. Fuimos a consultar a la licenciada Ana Jordán, que es de este servicio de atención telefónica de la línea 137, y a la licenciada Gabriela Abregú, que nos cuenta justamente quiénes son las personas que están del otro lado. Los profesionales que conforman esta brigada son todos licenciados en psicología o trabajo social y a su vez tienen una gran formación en lo que es la temática de perspectiva de género y derechos humanos. Nosotros entendemos la violencia familiar como si fuera un delito y una violación a los derechos humanos. Más del 80% de los llamados que recibimos son efectuados por mujeres. Esto no es casualidad, digamos, porque está dentro de lo que son los grupos vulnerables, junto con los niños y los ancianos. ¿Cómo funciona esta brigada? Se recibe un llamado a la línea 137, que es un número gratuito que funciona las 24 horas, los 365 días del año en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de ahí se desplaza un equipo que sale de zona norte de la Ciudad de Buenos Aires o zona sur de la Ciudad de Buenos Aires al lugar de donde está sucediendo la situación de violencia. Va un psicólogo o un trabajador social acompañados de policías que van vestidos de civil y paralelamente a esto se desplaza un patrullero jurisdiccional de la comisaría que corresponde al domicilio de la víctima. Nosotros contamos con un grupo de abogadas que asesoran tanto a las víctimas como a los mismos profesionales cuando salen a la calle. Esto no es una denuncia en sí, sí es una instancia previa. Lo que se hace es recibir el llamado, que también puede ser de manera anónima, por ejemplo, cuando se comunica a un vecino que escucha que en el departamento de al lado de su casa están sucediendo situaciones de violencia, por ejemplo, que el esposo le esté golpeando a la mujer, o escuchan niños llorar reiteradas veces. Yo creo que la situación con respecto a la violencia es que cada vez, digamos, las mujeres se animan más a llamar. Se empezó a visibilizarse este tema de la violencia y que es algo, digamos, no queda en el ámbito de lo privado. La violencia no solamente es el golpe es lo que se ve, pero la violencia puede ser también el maltrato permanente que cronifica a esa mujer o a esa víctima, digamos, y la va como barriendo en todos sus derechos, ¿cierto? De manera que ya no sabe ni quién es muchas veces. Es la pérdida de identidad total, ¿no? Personas que empiezan a desconocerse a sí mismas porque no saben cómo se llaman, pero no por un estado de inconsciencia, sino porque el maltrato es tal que pierden la identidad, que no saben cuáles son sus derechos, que no saben qué es lo que deben hacer, que pierden este control de su propia vida. Y por eso es tan importante que exista esta línea telefónica, que es una primera instancia, como nos decía la licenciada, una primera posibilidad donde poder exteriorizar lo que está pasando. Y a partir de allí se abrirán caminos
seguramente muy dolorosos, porque como siempre decimos en otros programas donde hemos hablado de esto, no es para nada fácil, no es un territorio donde sea simple para una familia encarar una denuncia de violencia familiar. Quiero aclarar ante todo que yo me equivoqué, que esta línea 137 funciona en la capital federal, digo porque nos están viendo en todo el país y esto posiblemente sea un puntapié para iniciar una denuncia y no se desarrolla en otras partes, pero estaremos dándoles a lo largo del programa toda la información que ustedes necesiten, sí, de todo el país donde puedan llamar y recibir asistencia psicológica y de un profesional, como es el caso de un abogado, para seguir desarrollando esto. Bueno, cifras que me gustaría que pongamos en pantalla para reflejar una realidad que nos duele y que nos debe doler. El total de llamados efectuados a esta línea 137, 138 víctimas son femeninas. Y las mayores víctimas se producen entre los 0 y 5 años y entre los 30 y 39 años. O sea, estamos hablando de niñitas de 0 a 5 años y de mujeres de 30 a 39 años, que posiblemente tengan la fortaleza o el poder expresar qué es lo que les está pasando. Cuando hablamos de menores de edad, esto obviamente no se da. Tenemos una siguiente placa, que también es escalofriante, que refleja la cantidad de llamados de denuncias donde las víctimas son niños. Y en este caso, el 42% de las víctimas son varones de 0 a 5 años. ¿Qué nos está mostrando? Que acá tenemos víctimas obviamente inocentes, porque todas las víctimas son inocentes, pero que son niños que no tienen la posibilidad de decirlo, de denunciarlo, de agarrar un teléfono y decir esto es lo que me está pasando. Y es por eso es que es tan importante que todos los adultos, actores sociales, tomemos responsabilidad en esta situación. Como decía la licenciada, si escuchás que en la casa vecina está pasando esto, bueno, en algún momento es responsabilidad de uno también asumir esta situación. Sí, y se llega a algo de lo que vos decías, se denomina síndrome de indefensión aprendida. ¿Qué es esto? Tantas veces luchamos por cambiar una situación que llegamos a anestesiarnos, a tal punto que llegamos a estar desvalidos, pasivos, no sabemos lo que hacer, no podemos reaccionar ante lo que tantas veces vimos que estaba mal y nos acostumbramos de alguna manera. Entonces llegamos a un estado de anestesia emocional total y de depresión, en donde no podemos salir. Ahí necesitamos de los demás porque parece que no podemos ver. Entonces, si todos nos acostumbramos a esto, estamos fritos. Obviamente. Tenemos muchos mensajes. A ver, escuchamos, Roberto. Argentina tiene 74 años, una abuela que defendió a su nieto del padre, que la golpeó. Ella hizo la denuncia y quedó en la nada. El padre de su nieto ya no vive en el país. ¿Qué puede hacer? Bueno, hay una ley de violencia familiar, de protección contra el maltrato físico o psicológico, sí, donde cualquier miembro de la familia puede denunciar ante un juez de forma escrita o verbal que es víctima de maltrato. Lo que se busca con esto son las medidas cautelares para proteger para a la preservar víctima. A la víctima, ¿Sí? ¿no? Entonces, si es un miembro de la familia, se puede hacer esta presentación, por más de que, sobre todo también se aclara que no tienen que estar las parejas casadas, pueden ser uniones de hecho, y también van a tener la misma protección. Después vamos a hablar en un ratito qué pasa con los maestros de escuelas públicas, privadas, nosotros los profesionales médicos, qué tenemos que hacer si denunciamos o no. Vamos a pedir dos plaquitas más para mostrar también otras cifras, ¿puede ser? Las personas que más llaman a este número 137 son las víctimas. Son las víctimas mismas las que en algún momento cobran esta fuerza de poder llamar. Por lo general llaman una primera vez y si no encuentran soluciones cuesta volver a llamar muchísimas veces. Hay otra placa. Y quienes más llaman, el 83% de las personas que llaman son mujeres, porque en realidad son quienes más sufren esta violencia, aunque no hay que descartar que también son ellas quienes se convierten muchas veces en estas víctimas pasivas, violentas pasivas, que también generan de alguna manera este círculo en el cual viven y no pueden salir. Otro mensaje, Roberto. Marta de Tigre dice, ¿qué pasa cuando el niño miente y agrede a los padres? A veces tienen problemas sociales, van al psicólogo. El niño aprende la violencia. El niño no nace con violencia, el niño no nació mintiendo, no tiene una patología que lo lleva a mentir de la nada. La violencia es un hecho que se aprende cultural y socialmente, se aprende en la casa. Así que habría que trabajar y ver esto a todo nivel. El psicólogo que atiende a un niño que tiene manifestaciones de violencia sin atender a su círculo familiar,
no llega mucho a lograr demasiado. Realmente hay que hablar con los tutores, con los padres, hacer un trabajo más en el hogar de este niño. Este niño está manifestando lo que aprendió, como decíamos antes. Es un llamado de atención. Es un llamado total de atención. Hay que ver si es una cuestión de límites, es una cuestión de maltrato, y como decían antes en las estadísticas, de 0 a 5 años la mayor cantidad de maltrato, bueno, nunca vivieron otra forma distinta a la que están viviendo ahí de maltrato. Así Pregunta, como psicóloga, ¿es difícil revertir esta situación en las personas? Mira, he participado de muchas sesiones familiares a este nivel. La verdad es que como profesional me sentí muchas veces muy frustrada, porque los papás no comprendían realmente qué era la violencia. Y me pasó de intentar intervenir y intentar ser violentada yo, digamos, por este padre que en el mismo momento en donde me estaba intentando violentar, yo le decía, esto es violencia, vos me estás hablando mal, vos estás intentando pegarme, vos... Y no lo ven. Bueno, me parece importante reflejar esta situación porque hay muchos en casa que por ahí están mirando y dicen, yo lo intenté, pero no pude. Y esa sensación de frustración es dolorosísima. Por eso es que es importante saber que existen otras herramientas y que con esto hay que luchar permanentemente, que no hay que dejarnos acostumbrar. Por eso se puede, se logra, es muy difícil, pero hay que tomar conciencia a nivel familiar. Esto es un trabajo en conjunto, donde todos tenemos que darnos cuenta juntos. Sí se puede hacer muchas cosas. Bueno, decíamos que parte del objetivo de este programa en el día de hoy es poderles ofrecer herramientas, espacios donde uno pueda encontrar la contención que necesita. Ricardo Quinteros, que es el director general de Políticas Sociales de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, nos cuenta que allí se tiene un centro donde se recibe personas que han sido afectadas por violencia familiar. El primer paso que nosotros hacemos con las víctimas es tener en la asistencia a la víctima un equipo de abogados donde nosotros las llevamos, las acompañamos, las asesoramos hasta que la toman la denuncia, porque en algunos casos a veces también se presta por la duda, porque vos entras dentro de lo que es el juzgado, de acá te tenés que ir a San Martín, y lamentablemente la víctima cuando se va de la casa normalmente no sale ni a veces ni con los documentos. Entonces, tenés que hacer esa asistencia de tomarla, asesorarla, protegerla. ¿Por qué? Porque está el miedo. Si le cuento a este, no le contará al quien me golpeó, o a algún empleado no irá y le contará. Entonces, se aferran dentro de una soledad para adentro, donde vos tenés que empezar a hacer un trabajo con los psicólogos y con las trabajadoras sociales de que ellas puedan confiar en nosotros, porque si no confían no podemos ayudar. En muchos casos el trabajo nuestro es prevención, porque normalmente lo que es la violencia en sí, cuando hay golpeado o la mujer está golpeada, tenemos asistencia a la víctima donde lo llevamos al juzgado de paz que tenemos acá en Malvinas. Bueno, se hacen las denuncias, si es muy tarde para la denuncia se los acompaña a la comisaría de la mujer, se toman las denuncias y bueno, después trabajamos internamente, pasado el primer proceso de lo que es la parte de la justicia, bueno, o las acompañamos con talleres que se hacen dentro del municipio, en la Dirección de Salud Mental, donde hay equipos de psicólogos, psiquiatras, bueno, toda la necesidad y médicos como para la contención, y en caso cuando hay que pedir algún lugar para que en este caso la mujer o la víctima tengamos que sacarla del hogar, bueno, tenemos lugares donde o le alquilamos algún lugar, siempre fuera del distrito, en algún lugar donde el victimario no acceda en estos casos, que bueno, el trabajo nuestro es proteger a la víctima. Y este tiempo que la justicia, tanto la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y la Procuración con la doctora Falvo, también a nosotros nos ha venido a dar el paraguas legal que necesitábamos, porque también antes nosotros, si bien los jueces de familia, todo eso tomaban bien las denuncias, era como que bueno, era para ellos un caso más, y para nosotros no lo tomamos como un caso más, nosotros lo tomamos como que es un caso que hay una familia que necesita ayuda y que el Estado en este caso tiene que estar.
Bueno, por supuesto que tiene que estar y es una función que tenemos que revalidar todos los días porque hay mucha necesidad al respecto y profesionales que deben trabajar para tratar de contener a esta cantidad de familias que sufren de violencia familiar. Este es el tema del día de hoy y estaremos con Mario Pallarola, que es licenciado psicólogo especialista, y él nos hablará de cómo se trata aquel que maltrata, una situación realmente muy pero muy compleja. Hacemos una pequeña pausa, ya estamos de vuelta en Médicos por Naturaleza. En Capital Federal, Servicio contra el Maltrato, Hospital Durán, Avenida Díaz Vélez 5044, teléfono 49825555, 5655, interno 218. También en Capital Federal, el Servicio contra el Maltrato del Hospital Elizalde, Montes de Oca 40, teléfono 4307-5269. En la provincia de Entre Ríos, el Servicio contra el Maltrato, Defensoría del Menor del Superior Tribunal de Justicia, La Prida y Córdoba, teléfono 0343-423-0900. So bad for